Y Satanás salió corriéndole al mensaje. Y Satanás salió corriéndole al mensaje. El mensaje de Jehová tiene poder. El mensaje de Jehová tiene poder para derribar el altar y darle libertad a los brujos. Para derribar el altar, darle libertad a los brujos. El mensaje de Jehová tiene poder. El mensaje de Jehová tiene poder para derribar el altar y darle libertad a los brujos. Para derribar el altar y darle libertad a los brujos. El mensaje de Jehová tiene poder. El mensaje de Jehová tiene poder. El escuadrón de Dios salió para la calle. El escuadrón de Dios salió para la calle. Y Satanás salió corriéndole al mensaje. Y Satanás salió corriéndole al mensaje. El mensaje de Jehová tiene poder. El mensaje de Jehová tiene poder para derribar el altar y darle libertad a los brujos. Para derribar el altar y darle libertad a los brujos. Para sacar los enfermos y darle libertad al cautivo. Para sanar los enfermos y darle libertad al cautivo. El Espíritu de Dios acaba de llegar. El Espíritu de Dios acaba de llegar. Y el Espíritu del diablo se tiene que marchar. Y el Espíritu del diablo se tiene que marchar. Es que se tiene que. 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 Es que se tiene que marchar. Se tiene que marchar. Se tiene que marchar. Se tiene que marchar. Haga hincapié. Se tiene que marchar. Ven el recibir. Se tiene que marchar. Es que se tiene que. 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 Es que se tiene que marchar. Se tiene que marchar. Se tiene que marchar. Se tiene que marchar. El Espíritu de Dios acaba de llegar. El Espíritu de Dios acaba de llegar. Y el Espíritu de se tiene que marchar. El Espíritu de se tiene que. Es que 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 se tiene que. Haga hincapié. Se tiene que marchar. Ay, de recibir. Se tiene que marchar. Ay, de querer. Se tiene que marchar. Haga hincapié. Se tiene que marchar. Ay, saborejo. Se tiene que marchar. 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 Es que se tiene que. 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 A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos rapidito abriendo nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Vamos a tomar como verso de partida, referencia el verso 18, capítulo 3 del libro de Juan, verso 18. El libro de Juan es el último de los 4 evangelios. Gloria al Señor. El libro de Juan es el último de los 4 evangelios. Gloria al Señor. Así que es fácil de encontrar el libro de Juan, capítulo 3, verso 18. Primer evangelio Mateo, segundo Marcos, tercero Lucas y último Juan. Juan está antes del libro de los Hechos y Mateo está después del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Gloria al Señor. Vamos rapidito a ser bendecidos con el mensaje que el Señor tiene en esta noche. Su nombre. Sacúdase, hermano. ¿Lo tienen? Con una amén me confirma. ¿Lo tienen? Amén. Si no lo tienen, griten misericordia. ¿Lo tienen? Gritaron misericordia por ahí. Tenemos tiempo, ¿eh? Es un texto muy conocido. Gloria al Señor. Juan 3:18. Y leemos las palabras del Señor en la autoridad del Padre, en el nombre y en la autoridad de Jesús su Hijo, y en la comunión, guía y revelación de su Santo Espíritu. Yo también digo amén. Y su palabra dicen así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dele gracias a Dios conmigo por sus santas, fieles y dignas palabras. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por el honor y el privilegio que usted en su sola voluntad en este día nos otorga para nosotros dar santa lectura a tu sagradas escrituras. Por medio de tu palabra a usted le ha placido bendecirnos a nosotros, Señor, con la salvación y la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Ahora pedimos, Señor, en el nombre de Jesús tu Hijo, y por tu Espíritu, que tú estés ministrando nuestros corazones, que esté hablando a nuestra conciencia y a nuestras almas, y que conforme a tu voluntad y dentro del marco de tu soberanía, las almas sean libertadas y la iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Pueden tomar asiento. Dele el tema al que está a su lado y dígale: condenado por no creer. Dígaselo en serio, dígale: condenado por no creer. Condenado por no creer. Es maravilloso cuando uno estudia la palabra del Señor y en la meditación de la misma Dios ilumina tu espíritu, tu alma, y te hace entender el propósito de lo que tú estás leyendo. Y yo sé que todos los que están aquí, gloria al Señor, o su gran mayoría, los que son cristianos por lo menos, han estudiado el libro de Juan capítulo 3. Y esta respuesta que Jesús está dando, se le está dando a un hombre principal llamado Nicodemo, porque es una respuesta a muchas interrogantes que tenía Nicodemo dentro de sí mismo. Nicodemo era un principal entre los israelitas, era un principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Era un líder reconocido y destacado entre sus nacionales. Gloria al Señor. Este hombre, Nicodemo, vino a Jesús de noche, utilizando la cobertura de la oscuridad, para que quizás no lo vean hablando con el maestro, porque representaba a los fariseos de aquellos tiempos, y muchos de los fariseos se oponían al ministerio de Jesús. Pero Nicodemo notó en Jesús algo, aleluya, que lo hacía especial a Jesús. Nicodemo, y no solamente él, sino muchos del círculo de Nicodemo notaron que Jesús era un hombre diferente a los que vinieron antes que él. Muchos hombres se levantaron antes que Jesús, pero Jesús destacó, aleluya, con su ministerio, haciendo señales, milagros y prodigios de una manera significativa. Nicodemo notó esto. Y la Biblia dice en el verso 1 del capítulo 3, gloria al Señor, del libro de Juan, que Nicodemo tomó la decisión de visitar a Jesús. Y cuando él se acerca a Jesús, Nicodemo lo que le dice a Jesús es: sabemos, hablando en plural, le dice: hay un grupito de los fariseos que hemos entendido que tú eres especial, que hay algo especial en ti, que tú eres diferente, por eso nosotros sabemos. Escucha bien, ¿sabemos quién? Los religiosos, amados. La religión del momento, la que más destacaba, la que más influencia tenía, había visualizado algo totalmente diferente a Jesús. Es Jesús. Pero Nicodemo sabía que él no podía tener esta conversación con Jesús a la luz del día. ¿Sabe por qué? Porque podía afectar el círculo que lo rodeaba y que lo accedía a él. Pero él dijo: yo no puedo quedarme con todas las interrogantes que tengo dentro de mí. Yo tengo que acercarme a él. Yo tengo que tener una conversación con Jesús. Alaba. Mi alma te alaba a Dios. Yo tengo que tener una conversación con él, porque él es totalmente diferente a lo que dicen en mi círculo. Porque hay gente que comienza a juzgar o a cuestionar sin conocerte, nada más por lo que los
acerca con la intención de ver si verdaderamente lo que se dice de tu persona es así y es real. Nicodemo tuvo un ojo fino al entender esto, amado. Y se acerca a Jesús y le dice: sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque las señales que tú haces muestran la evidencia de que tú estás con Dios o que Dios está contigo. Entonces, a lo que Jesús le responde a él es lo siguiente: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha bien, esto aparentemente le voló la cabeza a Nicodemo. Y Nicodemo le dice: ¿y cómo puede un hombre siendo viejo volverse a ser niño y entrar de nuevo a su madre y nacer de nuevo? A lo que Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu, aquí le cambió la oración y le dice: no puede entrar al reino de Dios. En los versículos anteriores le dice: no puede ver. En los posteriores le dice: no puede entrar. Para poder entrar en el reino tiene que nacer del agua y del espíritu. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Dígale que está a su lado: y tú naciste de nuevo ya. Naciste de nuevo. Porque los que pueden entrar a la presencia de Dios son los que han nacido de nuevo. Y cuando nosotros nos vamos al lenguaje original, en el griego que fue que se escribió, la palabra nacer viene del griego genao, que significa engendrado de arriba. ¿Tú me estás escuchando? La palabra original significa genao y la traducción es el que engendra de arriba. O sea, lo que el Señor está diciendo es que Dios hace en aquellos que se acercan a Él un nuevo nacimiento. Engendrado de arriba, engendrado de arriba. Y otra traducción es engendrado del primero. ¿Quién es el primero? Engendrado del Padre. Ese es el significado de esa palabra. Y la siguiente, de nuevo, viene del griego nosen, que significa una nueva creación. O sea, lo que Dios está diciendo aquí, que para tú poder ver y entrar en el reino de los cielos, esto es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo y hoy lo estoy compartiendo con usted. Esta conversación la tiene Jesús con un religioso, man, con alguien que enseñaba la palabra. Y Jesús le está diciendo: óyeme, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para tú poder ver y entrar al reino de los cielos. Si tú no naces, no puedes ver el reino de los cielos. En pocas palabras, tú no vas a entender el lenguaje celestial si tú no naces de nuevo. Jesús le está diciendo, y no es condenando a Nicodemo, sino diciéndole lo que tiene que hacer. El cielo ha provisto los recursos que el hombre necesita, pero tú tienes que tomarlo. Se reciben por gracia y tú tienes que apropiarte de ello. Tú eres que tienes que tomarlo. Jesús te lo ofrece, pero tú tienes que tomar la decisión. Y Nicodemo le dice: ¿y cómo se puede hacer esto? Después de esta conversación, óyeme, Nicodemo, Jesús le dice: lo que he nacido de la carne, carne es. Y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. No os maraville de que yo os dije: es necesario nacer de nuevo. Porque el viento sopla de donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es también todo el que es nacido del Espíritu de Dios. Le dice a Nicodemo: así como el viento son los espirituales también. Los espirituales se dirigen por el Espíritu, no por las obras ni la naturaleza de la carne. No son movidos, aleluya, por los recursos de la carne, por la naturaleza de la carne. Son movidos por el poder del Espíritu de Dios, que se recibe por medio de la fe en la obra redentora de Jesús
bien. Ahora, Jesús hablando con Nicodemo le dice, ¿y cómo tú siendo maestro de Israel? O sea, el hombre era maestro en Israel. No sabe cómo esto se hace. Y tú sabes lo que Jesús le dijo. Aparentemente fue un boche espiritual que Jesús le echó a Nicodemo cuando le dice a Nicodemo, escucha bien, nosotros lo que sabemos hablamos. En pocas palabras, tú has estado enseñando lo que tú no sabes. Porque tú dices que tú no sabes cómo nacer de nuevo y las escrituras te lo dicen. Cómo nacer de nuevo. Pero como tú dices que eres maestro y no sabes, entonces ¿qué tú estás enseñando? Eso es lo que Jesús está hablando ahí. Nosotros lo que sabemos hablamos. Y vosotros no recibís mi testimonio. Si yo le he dicho a ustedes las cosas terrenales y no me creéis, mucho menos creerán si le digo las espirituales. Le dice Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo, el cual está sentado a la diestra del Padre. Escucha bien, Jesús le dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Y después dice, el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Es una revelación muy fuerte ahí, amado. Porque Jesús le está diciendo que nada más uno ha descendido del cielo y uno nada más ha subido, y es Jesús. Y Jesús le dice que es el Hijo del Hombre, y a la vez dice que Él está en la tierra, pero está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo es posible? Jesús se está viendo, gloria al Señor, en victoria. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía cuál era su destino. Ahora, tú sabes cuál es tu destino. Si tú estás en Cristo, tú sabes cuál es tu destino. Tu destino es la salvación, la vida eterna, el gozo del Señor. Y el gozo del Señor no se sujeta a los procesos, ni los vituperios, ni la escasez que tú estés viviendo, estés atravesando o se aproximen a tu vida. Porque tu gozo es eterno y viene de la fuente inagotable que se llama Jesús de Nazaret. Entre todas las preguntas que Jesús está contestando, escúchame, Nicodemo. Nicodemo sigue atento y ya no vuelve a hacer más preguntas de ahí para allá, pero Jesús sigue contestando, porque Jesús conoce el corazón del hombre. El Dios en la tierra hecho hombre, y Jesús sigue hablando y le dice, así también tú has conocido la historia de Moisés, que en número 21, Jesús hablándole ahí, se levantó, aleluya, una serpiente de bronce, porque una serpiente natural estaba mordiendo el pueblo de Israel. Pero dice la palabra que el que veía la serpiente de bronce era sanado. Jesús le dice, así también es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí es donde entra el verso más conocido por todo el mundo y el que más le agrada hasta los impíos. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único y unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha esa palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea que Dios ya proveyó los recursos que tú necesitas para llegar a Él. Pero Dios demanda de ti un requisito, y es que tú creas en Él. ¿En quién? En Jesús, como el Hijo de Dios. Por eso dice el verso 16 que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su unigénito. O sea, esta palabra es el único Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una oración bien corta, creer. La palabra creer es tener fe, tener confianza en algo o en alguien. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién o en qué tú tienes tu fe? Levante la mano los que han puesto su mirada y su fe en Cristo aquí. Mi fe yo la tengo en Cristo, y yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo que yo estoy, Él me levantará. A su nombre, denle un aplauso.
aplauso al Señor. ¿Cuál es el tema? Yo a ver si están aquí. ¿Cuál es el tema? No se acuerdan del tema. Ese es uno de los problemas de la iglesia. Sí, condenado por qué? Condenado por no creer. Ese es el tema. Traiga su mente aquí, amado, porque esto también lo va a bendecir usted que es cristiano. Nicodemo era religioso, era un principal de la sinagoga. Nicodemo era un principal de la sinagoga. ¿Tú sabes lo que es un principal? Un líder importante de la iglesia de aquellos tiempos. Él era el encargado de organizar los eventos y los cultos y de dar enseñanza al pueblo y a la nación de Israel. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un maestro de la Torá, de la ley, en los tiempos de Jesús. Y Jesús le dice: mira, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Para tú poder ver lo que yo veo, lo que Jesús le está diciendo. Para tú poder ver y entender lo que yo veo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Están aquí? Entonces, si tú naces de nuevo, tú podrás ver el reino de Dios. Hay gente que están dentro de las iglesias también y no están viendo el reino de Dios porque no han nacido de nuevo. Pero están con buenas intenciones. Están ahí con buenas intenciones. Eso es bueno. Ahora, ¿por qué yo no nazco de nuevo? Jesús nos reveló que quien recibe su palabra, ese es el que nace de nuevo. No solamente es que yo escucho, es que yo la recibo, es que yo la atesoro, es que yo me someto a la autoridad del Hijo por su palabra. A su nombre. Y sigue Jesús hablando. Y hay algo revelador en el verso 17. Y es que dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Escuchen. O sea que la intención de la venida de Jesús no fue venir a condenar al mundo. La intención de su venida fue salvar al mundo. Entonces, si era salvar al mundo, ya el mundo estaba condenado. El mundo ya está condenado de Génesis capítulo 3. Está en un juicio. Por eso cuando nosotros leemos el verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Dice ya, verbo presente, ha sido condenado. O sea que tú estás condenado. La intención de Jesús no es condenarte de nuevo, porque tú estás condenado. La intención de Jesús es darte vida y libertarte de la condenación del pecado. Porque condenado ya tú estás. Y Dios te está diciendo a ti: yo no soy el que te está condenando. No, yo me libre. A mí Dios no me dio la llave del infierno. A mí me dio la llave del evangelio para abrir la puerta del reino de los cielos. Esa fue la llave que Dios me dio a mí. Y esa es la llave que yo estoy utilizando aquí. Yo estoy abriendo la puerta del reino de los cielos. Pero tú tienes que tomar una decisión de entrar por ella. A su nombre. Entonces Jesús es claro con Nicodemo y dice: de la única manera que una gente puede nacer de nuevo si cree en mí. Simple y llanamente. El que en mí cree no será condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Y dice: ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del único Hijo del Padre. Y dice el verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que a la luz. Y dice: ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que ama la tiniebla, dice, aborrece la luz. En pocas palabras, el que ama la tiniebla aborrece a Jesús.
Y el que ama la tiniebla es el que ama el pecado, mi amado. Es sencillo. O sea, Jesús te está diciendo a ti, si tú amas el pecado, entonces tú me aborreces a mí. Porque yo por tus pecados morí en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Su nombre. Eso es lo que el Evangelio ofrece a gente que están ofreciendo otra cosa, pero el Evangelio no se compromete a ofrecer ninguna otra cosa. El Evangelio dice que lo que Él ofrece es salvación y vida eterna. Jesús dice que lo demás es añadidura. Él no se compromete a darte de que casa con piscina, pero sí a darte una mansión en el reino celestial. Entonces, ¿tú prefieres la mansión de la tierra o la mansión del reino de los cielos de Dios? Su nombre. Sí, yo no vine a hablarte de prosperidad, yo vine a hablarte de salvación. Ahora, la palabra te enseña y te educa bastante para que tú aprendas a utilizar los recursos que Dios te provee. Y a través de eso, entonces tú eres prosperado. ¿No es verdad que sí? Pero la intención original del Evangelio de Jesucristo es rescatarte de la garra del infierno, de Satanás y su demonio, para darte vida, para darte en abundancia, para santificarte, para purificarte, para entrarte en su reino, para que entres en su gozo. Esa es la promesa que Dios nos da todo y nos ofrece a todos los que creemos en su nombre. A su nombre. Una vez dicho esto, ya usted entiende que si usted no está en Cristo, está en condenación, simple y llanamente. No lo digo yo, lo dice este libro que le llamamos Biblia, inspirado por Dios, a través de no menos de 40 autores, en un periodo de 1500 a 1600 años, diferentes vocaciones, lugares y ubicaciones, gloria al Señor. Pero tienen la armonía del Espíritu. Y usted entiende cuando usted lee la Biblia que esa es la palabra de Dios que da vida y vida en abundancia. A su nombre. El que en él cree no es condenado. Jesús resumió este evangelio, es tan sencillo. Cree y serás salvo. Si tú crees, ya tú eres justificado. Porque a tú creer, tú no crees en mí, tú no crees en los pastores, no. Tú crees en Jesús de Nazaret, que es el que da vida y vida en abundancia. Es el que te puede libertar. Entonces, el verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo es todo aquel que vive en pecado, que ama su pecado, que ama su condición. Entonces, si tú amas tu condición de pecado, tú aborreces a Jesús. Y no es palabra del pastor, sino palabra del mismo Jesús que le está diciendo a Nicodemo, escúchame bien, si tú permaneces en tiniebla, tú me aborreces. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que por mí, el que a mí viene, no andará en tinieblas jamás. Y no tropezará por más torpe que sea. Porque ha llegado a su vida la luz de la vida. Ese es el evangelio. Dice el verso 21, Leonel. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Venir a la luz es venir a Cristo. Cristo es la luz que el hombre necesita para salir del mundo de la oscuridad del pecado. Aquí no se va la luz. En Cristo está la luz que tú necesitas para escapar de la garra del pecado y del horror del infierno. Sí, porque hay un infierno que no quiero mencionarlo. El infierno lo han censurado en estos tiempos, Pastor Jesús. Y hay pastores que están predicando que ya, que no, que Dios va a destruir las almas.
que ya Dios no lo va a mandar para el lago de pastores que predicaban unos mensajes. Ya dije que he visto que dicen que ya que no, que lo que Dios va a hacer es que va a aniquilar las almas, a destruirlas, que el infierno no es real. Donde Jesús habló más del infierno que Pablo, que Pedro y que cualquiera de sus discípulos, quien trajo la luz y la revelación del lugar de tormento y del lago de fuego, fue Jesús de Nazaret, que es el autor de la vida y el creador del infierno también. A su nombre, nadie habló más del infierno que Jesús. Y el infierno no lo estoy usando para sugestionarte, ni para meterte miedo, porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, los valientes. Y la palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios, dando a entender que los valientes son aquellos que se apropian de la salvación en Cristo. Ese es el valiente. El que dice voy a seguir a Cristo aunque el esposo no me ame, aunque el esposo me abandone, aunque se me levante el hermano, aunque se me levante el vecino, aunque se me levante en el trabajo, voy a Cristo Jesús, porque Él fue a la cruz por mí para darme vida. Sí, ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, Jesús revela a Nicodemo que para poder entender el reino y la magnitud revelada del reino celestial, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ahora yo te digo esto: el que nace una vez morirá 2 veces. El que nace 2 veces morirá una vez. Lo repito, es como muy profundo, ¿no es verdad? El que nace una vez morirá 2 veces, y el que nace 2 veces morirá una vez. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un nuevo nacimiento que solamente en Cristo se puede ser engendrado. Por eso Pablo utiliza una oración y dijo: voy a tener que de nuevo sufrir dolor de parto para que Cristo en vosotros sea engendrado de nuevo. Hablando con una iglesia que se estaba apartando. Entonces está hablando de un nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido en Cristo, no se vista que no va, que usted no va para el cielo de Dios. Usted puede ir para el cielo de la boca, pero para el cielo celestial usted no va. No se vista. Ahora, Jesús no ama tanto que nos la puso fácil y dijo: solamente tiene que confiar en mí. Solamente tiene que confesarme, creer en que yo soy el Hijo de Dios y que yo puedo darle vida. Yo no había podido ver un mensaje tan simplista y tan sencillo como este, amado. No es difícil. El mensaje no es difícil de entender, tampoco es difícil de interpretar. ¿Por qué que lo volvemos locos? Si es tan simplista y tan sencillo como esto. Crees y serás salvo. Crees y nacerá de nuevo. Crees y recibirás poder del Espíritu Santo para enfrentar la debilidad de tu carne. ¿Crees esto? Jesús, hablando con Marta, le dijo: mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive no morirá eternamente. Y después le dijo: ¿tú crees esto? Ahora la pregunta mía es a ti también: ¿tú no crees esto? Esa es mi pregunta. ¿Tú crees esto? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive no morirá eternamente. Lázaro estaba muerto, el hermano de Marta y de María. 4 días, ya es día. Y ella lo que le responde: yo sé que tú eres el Hijo de Dios, y que en aquel día tú resucitarás. En aquel día, no está hablando, yo estoy hablando de ahora, es del presente. Ahora yo voy a demostrar que tengo el poder de traer a la vida a los que están muertos. Lázaro sal fuera. Y Lázaro, después de 4 días de muerto, salió fuera. Y el milagro, yo me preguntaba: ¿por qué Jesús hizo esto? La Biblia dice que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, su amigo.
Y yo dije, ¿por qué Jesús lloró? ¿Qué llevó a que Jesús se afligiera de tal manera que llorara? Yo me imagino que ya Lázaro, y Jesús sabía dónde estaba Lázaro, mi amado. Lázaro estaba en un lugar de paz y de tranquilidad. Jesús iba a traer un lugar nuevamente de tristeza y de dolor, a resucitarlo. Pero había una necesidad de resucitar a Lázaro, para que los que estaban ahí creyeran que él tenía poder sobre la vida y la muerte, que él es el autor de la vida y de la muerte. Y por eso le digo, Lázaro, sal fuera. Aunque hiera ya, mueva la piedra. ¿Cuál es la piedra que tú tienes que mover para que Lázaro salga fuera? Identifica la piedra, muévela y sal fuera. Sal fuera, dile sal fuera. ¿Qué será? El resentimiento, sal fuera. La amargura, la raíz de amargura, sal fuera. La enfermedad, sal fuera. Lo que sea que tenga que salir fuera, ordénale que salga fuera en el nombre de Jesús. Que salga fuera. Su nombre. Estamos casi concluyendo, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos revela que no hay un hombre justo sobre la faz de la tierra y que todos fueron destituidos. Dígale que está a su lado, ¿te diste cuenta que no es por tu mérito? Tienes que darte cuenta que no es por tu esfuerzo. Tú no puedes hacer absolutamente nada para ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú fuiste destituido. ¿Usted sabe lo que significa la palabra destituido? Cancelado. Dios te canceló de su nómina. Eso es lo que significa la palabra destituido. En la nómina de Dios tú no aparecías. Tú no estabas ahí, Dios te canceló. Dios te votó. Pero tú sabes algo. Jesús te devolvió el huerto del Edén. Jesús vino y dijo: yo voy a tomar su lugar para que ellos tomen el mío. Nefanima leva sobiale. Neishataba leva cuamasenda. Anda liva somaye. ¿Usted sabe lo que es Jesús? Nema. Jesús tomó tu lugar, ahora tú tienes que tomar el de él. Eso es lo que significa. Jesús tomó tu lugar de pecador, de pecadora. Ahora tú tienes que tomar el lugar de él para poder entrar en su reino. Porque de la única manera que puede entrar en tu reino es que Cristo habita en ti, tú habitas en él. No hay otra manera. Cristo quiere revestirte de su gracia, de su poder y de su espíritu. Pero tú tienes que tomar una decisión. Te vas a quedar así. Hay gente que vinieron a ver milagros. ¿Cuántos vinieron a ver un milagro aquí? Levante la mano, no tenga vergüenza. ¿Cuántos quieren ver el milagro? Ahora yo quiero que tú mires a su Heidi, María, y su Heidi te mire a ti. Y mírala. Y dígale: tú eres el milagro de Dios. Ese milagro aconteció en la cruz del Calvario. Cuando usted quiera ver un milagro, entra al espejo. Vaya al espejo de su baño, de su sala, de su habitación, y diga: wow, qué milagro más grande. Mira qué milagro más hermoso. Ese es el milagro que Dios te rescató de la condenación del pecado. Que tú estabas muerto y Él te dio vida. Que tú estabas condenado y Él te libertó. ¿Qué mayor milagro que ese tú quieres? Su nombre. Ese es el milagro más extraordinario que yo pude. El milagro más grande que Jesús hizo aconteció en la cruz, amado. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús podía hacer algunos milagros individualmente. A fulano lo curó. ¿Por qué Jesús nada más entró en el tanque de Bethesda y sanó a uno solo y había miles ahí? Pregunten. ¿Usted no se ha preguntado eso? Habían cientos, pero él fue atrás de uno. Él tenía 38 años en parálisis. Pero había más que ahí, ciego, manco, cojo. No era él solo que estaba ahí. Pero Jesús fue atrás de uno. Gloria a Dios. El milagro más grande, yo lo veo toda la mañana cuando yo me estoy cepillando frente al espejo.
Soy yo. ¿Tú sabes por qué? Y eres tú. Dile, soy yo el milagro de Dios. ¿Tú quieres un milagro? Mírame. Mírame. Dios me rescató. Aquí hay gente que tuvieron atados altares. Dios los rescató. A vicio, Dios los rescató. A droga, Dios los rescató. Lascivia, Dios los rescató. Prostitución, Dios los rescató. Eso es un milagro grande, extraordinario. Pero sobre todas las cosas, el milagro más grande es que Él te dio vida. Creo en los milagros de Dios. Dios me sanó de epilepsia. Pero si Dios no lo hace como quiera, sigo creyendo en Él. Sí, porque hay gente que para poder creer tiene que ver como Tomás. Y Jesús le dijo a Tomás, mira, Tomás, tú creíste que yo resucité porque me tocaste, porque metiste tu dedo en mis manos y porque metiste tu mano en el costado. Cree, Tomás, y no sea más incrédulo, Tomás. Mas yo digo que más bienaventurados serán aquellos que creen sin ver. Y eso se aplica. Yo creo en Dios porque yo creo, no por lo que yo veo. Porque la Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Por eso yo creo en Dios. Porque su Espíritu me da testimonio de que soy hijo de Dios. Me da gozo, me da paz. En medio de la aflicción, de la prueba, de la escasez y la tormenta. Eso es un milagro, amado. ¿Tú sabes que es un milagro? Que el Espíritu Santo, el más santo de todos los santos, está dentro de ti. ¿Qué milagro más grande que ese tuviera? Se metió dentro de un cuerpo inmundo para santificarlo. Ay. Y vive dentro de ti aún teniendo tus malos pensamientos. Aleluya, pensamientos inicuos. Y Él no se aparta. ¿Sabe por qué? Porque Él vino para redarguirte y para hacerte nueva criatura. Su nombre. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Dando a entender que el salario de los pecadores es la muerte. Ese es tu salario. Romano dice, tú vas a recibir la paga de tus pecados. ¿Qué es la paga de tus pecados? Tu muerte. Y la muerte viene del griego tánatos, que significa separación. Y esta separación que Dios está hablando es la separación de tu espíritu de Dios. Eternamente en un lugar de tormento. Entonces Dios te está diciendo, mírame, para tú poder estar conmigo, primero tienes que recibir vida porque muerto tú estás ya. Y para tú poder recibir la vida, tienes que recibir a mi hijo, que es el autor de la vida. Si recibe a mi hijo, recibe la vida y recibe la salvación. Simple y llanamente. Ese es el mensaje. Denle un aplauso al Señor. Ahora, escuchen. Dice que la dádiva es un don, es un regalo de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que Dios te dice, es una vida inagotable. Esa es la vida eterna. Es una vida inagotable la que Dios te ofrece. Tu cuerpo aquí se cansa. Tu cuerpo aquí se enferma. Tu cuerpo aquí se está envejeciendo. Todos los días mueren miles de células cada vez que tú te duermes y te levantas. Se va degradando tu cuerpo. Pero tú sabes que dijo el apóstol Pablo, mientras que el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de tiempo en tiempo. En Cristo Jesús, sabiendo Pablo que lo que se envejece es el cuerpo, pero el espíritu está rejuveneciéndose cada día más dentro de ti. Dando a entender tú que aunque aquí tú mueras, hay un cuerpo que te está esperando de gloria en la eternidad. Que dice su palabra en el libro de Apocalipsis, que en aquel día ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque todas estas cosas pasaron. Y dice su palabra que el Señor mismo enjugará de ellos las lágrimas de sus ojos. Dando a entender que esas lágrimas ya no están saliendo por dolor, sino por emoción de ver que llegamos al reino celestial. Y entrar a su presencia, una lágrima de gozo. Al ver a nuestro creador, a nuestro maestro, wow, llegué, sí, fueron muchas las caídas, pero tú no me dejaste ni quebrantamiento, tú siempre estuviste ahí para liberarme, para levantarme, para restaurarme, para motivarme a avanzar, a creer y a confiar, y por eso estoy aquí, no por mi mérito,
sino por los méritos de Cristo. Su nombre. Verso 8, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los que andan conforme al Espíritu, son los que nacieron de nuevo. Por eso no hay condenación. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Hasta en Cristo ya no hay condenación. Ahora, ¿qué es una condenación? Una condenación es un juicio emitido. Ya. Se llegó a un acuerdo. Y es la condenación lo que te espera. Porque ya se llegó a un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? Tu incredulidad impide que tú entres al reino de los cielos. Hay dos caminos que Jesús muestra aquí. El crédulo, que es el creyente, y el incrédulo, que es el que no cree. Ahora, ¿en cuál de las esferas tú estás? ¿En cuál de los caminos tú estás? ¿Entre los crédulos o los incrédulos? Yo soy de los que creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y concluyo con este texto. Ahí. El último texto y cerramos el mensaje. Juan 12, 47 al 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, esto es Jesús hablando, y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Y lo mismo digo yo y cierro con ese mensaje. Jesús no vino a condenar al mundo y lo dejó bien claro. Él vino en el verso 17 de Juan capítulo 3. Dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y aquí, en este capítulo de Juan 8, que nosotros leímos, ahí dice que Jesús no vino a juzgar al mundo. La venida de Jesús fue para salvarlo. Ahora Jesús dijo, quien no cree en mí, yo no le juzgo ni le condeno. Ellos tienen quien le juzgue. Las palabras que yo he hablado le juzgarán en el día postrero. Las palabras que han sido habladas en este día te juzgarán en el día postrero. Póngase sobre su pie. Su nombre. Su nombre. Alguien que quiera aceptar a Cristo, que sea valiente. Alguien que quiera escapar de la condenación eterna. Alguien que se quiera apropiar de la salvación que está en Cristo Jesús. Alguien que quiera a Cristo en esta noche. Alguien que quiera reconciliarse con Él en este día. Estoy aquí para los amigos. Para los que todavía no se han decidido por Cristo Jesús. Estoy aquí para orar por usted por salvación de su alma. Trae un regalo y un milagro y es la salvación de tu alma. Simplemente tiene que apropiar